El pasado domingo se estrenó lo que fue el segundo capítulo de la serie de HBO de The Last of Us, y nos dejó con momentos un poco raros, que personalmente me agarraron muy desprevenido. Pero el episodio en sí mantuvo el nivel de calidad y detalles de lo visto en el primero, pues vamos a averiguarlo. El capítulo, al igual que el anterior, no comienza con nuestros clásicos protagonistas, sino que nos ubica en la ciudad de Yakarta, Indonesia, unos días antes del brote pandémico. Acá básicamente nos muestran a una especialista en hongos analizando uno de los primeros infectados de todo el mundo. La mujer, sin poder creer lo que ve, menciona que la única, entre comillas, solución posible es bombardear absolutamente toda la ciudad para evitar que el hongo parasitario se siga expandiendo. Leí por varios lados que a mucha gente le gustan estas escenas del pasado donde vemos el origen del Cordyceps y cómo se fue expandiendo por todo el mundo. Pero si les soy sincero, no veía la hora para que esta escena termine. Lo admito, no me interesa en lo más mínimo cómo se originó el Cordyceps. Con saber que mutó y se adaptó a los seres humanos me sirve y me basta. No necesito en cada capítulo de la serie un fragmento que me detalle más sobre el mismo. Lo único que logran con estas escenas es demorar lo que realmente me interesa, los personajes. Espero que en lo que venga de la serie no tengamos más de estos flashbacks, porque verdaderamente siento que no aportan nada y ralentizan todo el comienzo del episodio. Ahora sí, volvemos con nuestros protagonistas, los cuales se encuentran totalmente paranoicos respecto a la mordida de Ellie, que descubrieron justamente en el final del capítulo anterior. En esta escena se dicen muchas cosas, pero lo que más me impactó fue que el propio Joel amenaza de muerte a Ellie, mencionando que si muestra un solo signo de infección, no dudará ni un segundo en dispararle. Palabras muy fuertes incluso para el propio Joel. Esta versión tan desconfiada del protagonista ni siquiera la vimos dentro del videojuego. Sí, claramente dudaba de él y de la veracidad de sus palabras, pero nunca propuso algo tan extremista como esto. Y me gusta, porque al final de la historia veremos la gran diferencia entre este Joel de los primeros capítulos y el de los últimos, donde se produzca su desarrollo y redención por todos sus actos pasados. Volviendo con la escena, vemos como Ellie confiesa que su propósito con las luciérnagas no es otro más que crear una vacuna. Joel vuelve a dudar de lo dicho por el joven, mencionando que ha escuchado ese cuento miles de veces. Tess, en cambio, aún posee un ápice de esperanza y convence a nuestro protagonista de continuar con esta travesía. Y wow, esto es una de las escenas, al menos de momento, más cambiadas con respecto al material original. En el videojuego, esta secuencia ocurre ni bien huyen de Fedra, en la salida de las alcantarillas y en plena noche, algo que como vieron contrasta bastante con lo visto en la serie. Pero debo confesar que me gustó mucho más esta versión de la historia, quizás sea por algunos planos, por la iluminación o por el Joel hiper desconfiado. Sencillamente me parece mucho más memorable esta secuencia que la vista originalmente en el videojuego. Tras esto, nuestros protagonistas salen de su escondite, recorriendo la destruida y abandonada ciudad de Boston. Algo que en este capítulo supera ampliamente el anterior es su apartado artístico y visual. Solo miren la increíble ambientación. Se nota muchísimo la cantidad de tiempo y dinero invertido en este proceso. Por favor, miren las fotos que tienen en pantalla y díganme si no parece una bendita imagen sacada del videojuego. Continuando con la historia, nuestros protagonistas buscan llegar al punto de encuentro con las luciérnagas, y para ello rodean uno de los edificios metiéndose en una especie de hotel de lujo que se encontraba completamente inundado. Este edificio es muy similar al que vimos en Pittsburgh, dentro del videojuego. Quiero destacar dos mini datos curiosos. En la escena previa al llegar al hotel se ve el famoso peluche de la jirafa que tantas veces vemos en el videojuego. El otro dato es que Ellie, al igual que en el material original, menciona que no sabe nadar. Les juro que en ese momento pensé que iba a aparecer la famosa tabla de madera. En fin, en esta secuencia no hay mucho más que destacar, más que una vez logran atravesar el edificio, observan cómo una cantidad enorme de infectados se encontraban del otro lado. Aquí Tess explica algo muy extraño, y es que en esta nueva versión de la historia los infectados funcionan de una forma diferente a la ya establecida en el material original. Aparentemente, los infectados están todos conectados entre sí por las raíces de la tierra. Esto quiere decir que si eliminan a un corredor y hay más de ellos a una distancia considerablemente cerca, estos reaccionarían a ese estímulo e irían a por vos en ese mismo instante.
un concepto bastante raro que no me termina de gustar. Entiendo que lo hacen para diferenciarse del juego y que estos infectados parezcan más originales con estas nuevas mecánicas y funciones, pero no lo sé, sencillamente me parece complicarse al pedo, ya que los infectados originales en The Last of Us no estaban para nada mal. Tras esto, se dirigen a una locación muy familiar para algunos, el museo, donde aparentemente atravesarlo era la única opción para llegar al punto de encuentro. Cuando se meten al lugar, observan cómo todo está absolutamente arrasado por el hongo y que definitivamente no se encontraban solos. Una vez subieron cuidadosamente las escaleras, se produce una de las escenas de tensión y suspenso mejor logradas que he visto, con los chasqueadores acercándose a nuestros protagonistas, transmitiendo de manera precisa el temor y el miedo infringido en los personajes, recordándome cómo fue la primera vez que me enfrenté a estos desgraciados en el videojuego. Y yo, de 10 años, totalmente aterrado y asustado por unos monstruos que te mataban de tan solo un golpe. Con esta escena no solo han transmitido, como dije, ese temor que infligen los chasqueadores, sino que también han sabido reflejar el peligro constante que estos representaban dentro del videojuego. Cuando por fin la cosa se calma y logran eliminar a todos los chasqueadores, vemos cómo a Ellie la han vuelto a morder, y justamente fue en el mismo lugar de su anterior infección. Tess aparentemente también se lastimó durante el encuentro, doblándose el tobillo. Continuando, se produce una de las escenas más icónicas del juego, con Ellie y Joel admirando de lejos al Capitolio. Este momento, si bien es breve, es una especie de pausa/receso de toda la acción reciente, logrando descontracturar y prepararse para lo que está por venir. Me gusta que, al igual que el primer episodio, se siga respetando muchos de los diálogos originales, que solo entendimos aquellos que tuvimos la suerte de disfrutar previamente esta maravillosa historia. Cuando por fin llegan al punto de encuentro, comienzan a notar cosas extrañas: sangre por todos lados, camionetas abandonadas y cuerpos. Al entrar al Capitolio, observan como todas las luciérnagas han muerto. Aparentemente, una de ellas se infectó y se terminaron matando entre todos. Aquí comienza a surgir una desesperación en Tess, que frenéticamente busca un mapa o una forma de contactar a las luciérnagas. Joel, harto de la situación, propone volver a la zona de cuarentena, pero Tess dice lo contrario. Acá nos enteramos que el personaje se había infectado en el museo y que esta era su última parada. En este punto de la historia, Tess le encomienda a nuestro protagonista la misión de llevar a la niña a lo de Billy Frank, para así tener una oportunidad de cruzarse con las luciérnagas, mencionando una frase que me terminó encantando: llévala con ellos, y así enmendarás las cosas, todo lo que hemos hecho. En ese instante, un corredor en el suelo comienza a realizar leves gemidos. Joel lo elimina sin problemas, pero con el nuevo concepto que les expliqué anteriormente, al asesinarlo, todos los infectados que estaban cerca se alertaron de su presencia, y así es como en menos de un minuto una horda de infectados estaría arrasando el Capitolio. Sin mediar palabras, Joel arrastra a Ellie fuera del lugar, dejándola a Tess absolutamente sola, en una despedida mucho más amarga que la original. Tess comienza a tirar gasolina en todo el lugar, esperando ya su inevitable final. Cuando los infectados entran, sorpresivamente la mayoría lo ignoran, excepto uno, que se acerca lentamente mientras ella trata de encender el mechero para volar todo por los aires. El infectado se acerca a su boca y comienza a transmitirle el hongo por allí, en una escena que es demasiado bizarra y que para mí un poco fuera de lugar. Con la fuerza que le quedaba, Tess logra prender el encendedor y acabar con toda la horda. El capítulo en sí concluye con Joel y Ellie huyendo del lugar, mientras de fondo escuchamos al gran Gustavo Santaolalla robándose todo el protagonismo de la escena, con un último plano de Ellie dándole la espalda al Capitolio, que se encuentra cubierto en las más ardientes de las llamas. Y este fue el segundo capítulo de la serie de HBO de The Last of Us. Como se habrán dado cuenta, el episodio en sí me terminó gustando bastante. Cumple su función, entretiene y avanza la historia hasta donde yo creía que iba a avanzar, así que en ese aspecto no tengo ninguna queja. Aún así, creo que este segundo episodio comete más errores que el anterior. Primero que nada, no me gustó la personalidad que le dieron a Ellie en este capítulo. La hicieron demasiado curiosa, tanto que por momentos parece estúpida y lo único que logra es ser una carga para Joel y Tess.
Y sí, Ellie siempre tuvo esa inocencia y curiosidad constante, pero dichos aspectos no ponían en riesgo al resto de personajes. Aquí hubo dos ocasiones donde Ellie pudo poner en riesgo a todo el grupo. Primero en el hotel, cuando se cae el cuerpo inerte, y el segundo cuando la detectan los chasqueadores. Entiendo y espero que de a poco el personaje se irá despegando de esta personalidad tan por momentos molesta y se convertirá en la tierna y alegre Ellie que todos conocemos. Y el otro error que les mencioné se encuentra sujeto a algo más personal y subjetivo, aunque bueno, todas mis opiniones son subjetivas. En fin, todas las nuevas mecánicas y funciones añadidas a los infectados me parecieron que sobran completamente, junto a la escena del beso que me parece algo demasiado fuera de lugar, que lo único que logra es incomodarte a vos y a toda tu familia que está viendo el episodio. Comprendo que dentro de la lógica de la serie, este, entre comillas, beso, tiene un sentido porque le transmite el hongo y todo lo que ya saben, pero a mí no me gusta, me parece de lejos la peor escena de todo el capítulo. En conclusión, podríamos decir que Infected, el segundo capítulo de The Last of Us, cumplió con la gran expectativa que dejó el excelente episodio inicial, con escenas muy bien realizadas como la parte de los chasqueadores, que te transmiten el terror y el suspenso de una forma excelente, respetando al igual que en el capítulo anterior la esencia y la historia original del videojuego, con un apartado artístico y ambientación impresionante, que saben robarse todo el protagonismo. Ahora sí, como dije, el capítulo no es perfecto y se encuentra sujeto a varios errores / preferencias personales que opacan levemente el resultado final. Y bueno gente, este fue lo de esta semana, espero que como siempre les haya gustado. La semana que viene estaremos también analizando el episodio 3 y como siempre, luego del estreno del mismo, estaré en directo, charlando y debatiendo con ustedes respecto al mismo. Si te interesa, sos bienvenido a sumarte. En fin gente, nos vemos dentro de poco con más. Un saludo, cuídense y chau chau.